Seguimos con más de Buenos Días Frontera en esta mañana y yo estoy con el doctor Luis Ramírez para platicar de un tema bien importante, enfermedades de transmisión sexual, así que lo saludo con mucho gusto. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Y bueno, para platicar de este tema, sabemos que yo creo que hay muchas preguntas de la gente, muchas dudas que queremos conocer y primero que nada, hay que saber qué son las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, como su nombre lo indica, son todas aquellas infecciones que se van a adquirir durante una relación sexual. Es muy importante establecer que estas infecciones se van a aparecer todas en mucho. Los pacientes generalmente se presentan con un flujo vaginal, el cual puede ser de color amarillo verdoso, grisáceo, comezón, así como sangrado o en ocasiones úlceras genitales. Es una de las características. Pero ahora platiquemos de las diferentes enfermedades. ¿Cuáles son? Porque sabemos que no solamente es una. Hemos escuchado probablemente mucho del VIH, SIDA, pero hay más enfermedades. Sí, existen, vamos a dividir en 4 diferentes grupos. Las que son por bacterias, por ejemplo, clamidia, gonorrea, algo que se llama chancroide o linfogranuloma venéreo. Las que se transmiten por parásitos, como son las tricomonas. Los que son otras espiroquetas, que es la sífilis, y tenemos las infecciones virales, como es el virus de inmunodeficiencia humana, como es el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus del papiloma humano, así como el herpes virus, y otros como el molusco contagioso, etc. ¿Cómo podemos prevenir esas enfermedades? Y algo bien importante también de mencionar es algunas características para identificar que probablemente alguien pudiera tenerla, porque sabemos que no estamos exentos y hay que saber cómo podemos identificar. Bueno, clínicamente, como te digo, todas se parecen mucho. Ahora, lo más importante es que el médico va a establecer cuáles son los factores de riesgo para esta persona. El principal es múltiples parejas sexuales o tener relaciones sexuales sin preservativo o condón. Las infecciones principalmente, por ejemplo, la sífilis, se va a manifestar por una lesión que se llama chancro, es una lesión dura, no dolorosa, de bordes sucios, que generalmente dura de 14 a 15 días, 20 días y desaparece por sí sola, pero esa es la etapa inicial. Esto va a conducir tal vez a una sífilis secundaria, terciaria, etc. El virus del herpes produce lesiones como pequeñas vesículas. Primero se pone un área roja, después aparecen como vesículas, se rompen y hay un manchadito como una costra amarillenta. Todas van a presentar cierto flujo, cierta irritación, porque es una reacción inflamatoria de parte de la vagina. El diagnóstico, que es lo más importante, se va a establecer por la historia clínica, por cultivos vaginales, por estudios de sangre que se llaman de serología, así como determinación del DNA. Y una vez que tenemos establecido el diagnóstico, es en la forma en que lo vamos a tratar. Muy bien, pero hay otras enfermedades como el VIH, el SIDA, que hay muchas preguntas en torno a esto y sobre todo la diferencia, porque a veces lo consideramos como una sola enfermedad y no sabemos diferenciar por qué una es VIH y por qué también se le nombra SIDA. Bueno, la enfermedad de inmunodeficiencia humana causada por este virus se llama virus de inmunodeficiencia humana cuando la persona adquiere la enfermedad y se hace lo que se llama seropositivo. Esto es, sus anticuerpos, su cuerpo reacciona contra el virus creando anticuerpos, los cuales ya se van a registrar en sangre, generalmente 6 semanas después del primer contacto con el virus. El SIDA como tal es cuando ya se manifiesta clínicamente, en donde ya empieza a ver los datos de inmunodeficiencia con todas sus características. Bien importante también de comentar que en caso de VIH-Sida, ¿cómo podríamos identificar ya cuando es el SIDA, ya cuando se presenta esta enfermedad? ¿Hay alguna reacción que podemos tener en nuestro cuerpo para darnos cuenta de eso? Los síntomas son extremadamente variables. Una persona puede tener infecciones que no son comunes para la población normal. Por ejemplo, algodoncillo o cándida en la garganta, enfermedades de diarrea crónica en donde la persona comienza a tener pérdida de peso causada por bacterias poco comunes, porque principalmente estas personas, su sistema inmune ya no va a ser suficiente para defenderlas. Entonces, cuando la persona comienza a tener infecciones que no son normales o comunes en la población, es cuando hay que sospecharlo junto con sus patrones de vida sexual, obviamente.
Doctor, es un tema muy complejo, un tema muy importante, hay que considerarlo y por supuesto hay que hacer la invitación a la gente a que se comuniquen el número que está en pantalla si quieren hacer una cita para este tipo de temas o por supuesto algo que sea relacionado con la salud de la mujer. Usted se puede comunicar para tener una mejor respuesta. Recuerde que todos los casos son diferentes, doctor. Así es, cada persona puede tener diferentes factores de riesgo. Lo importante es que la persona se acerque a su médico, buscar un buen diagnóstico y sobre todo el tratamiento para evitar complicaciones. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo el día de hoy, en esta mañana, y por supuesto esperamos que nos reciba la próxima semana para seguir platicando de esos temas tan importantes para nuestra comunidad. Claro que sí, muchas gracias. Y a usted en casa no le cambie porque aún hay más de Buenos Días Frontera al volver de la pausa. Los espero.